En marzo de 2025, Hooters se declaró en quiebra en Estados Unidos y cerró decenas de locales de forma abrupta, sin aviso previo, sin plan claro de liquidación para cientos de trabajadores que llegaron a trabajar ese día y encontraron las puertas cerradas. CNN, Reuters y medios de toda Latinoamérica cubrieron la historia. Y en México, donde Hooters opera con más de 20 restaurantes propios, la pregunta fue inmediata. ¿Qué está pasando con esta cadena? Ese es el número 1 de hoy. Pero antes de llegar ahí, hay 7 más. Y cada uno rompió la confianza de sus clientes de una manera completamente distinta. Producto, precio, postura, decisión corporativa, algoritmo. Cada caso tiene su propio detonante. Un mismo resultado, millones de personas decidieron que ya era suficiente. Hoy abrimos esta lista de principio a fin. Porque esto no es una lista de restaurantes impopulares, es un mapa de cómo se rompe la confianza entre una marca y la gente que la sostuvo durante años. Cada uno de estos 8 casos representa una ruptura diferente. Y cuando llegas al número 1, entiendes por qué el basta que dijeron los clientes no fue tendencia de una semana. Fue una decisión que millones tomaron y no revirtieron. Empezamos. Puesto 8. Subway. Más de 30,000 ubicaciones solo en Estados Unidos. En México, presente en cientos de puntos de venta en prácticamente todas las ciudades del país. Durante años, su argumento central fue uno y fue poderoso. Sándwiches frescos, hechos frente a ti, más saludables que la competencia. Esa identidad los convirtió en algún momento en la cadena con más locales del mundo. Más que McDonald's, más que cualquier otra. En 2021, el New York Times publicó una investigación en la que el laboratorio al que enviaron muestras del atún de Subway no detectó ADN de atún en los resultados. Subway rechazó los hallazgos con firmeza y defendió la autenticidad de su producto. El debate científico no se cerró de forma definitiva, pero eso ya no importaba. Lo que importó fue la pregunta que quedó flotando en la cabeza de millones de clientes. ¿Y si el producto que llevo años pidiendo no es lo que creía? Cuando esa pregunta aparece, no hay comunicado de prensa que la borre. La percepción ya corrió más rápido que cualquier respuesta oficial. Y ese patrón, el de la percepción ganándole a la realidad, se repite en casi todos los casos de esta lista. El 7 no viene de un laboratorio, viene del precio. Y de lo que pasa cuando una marca construye toda su identidad sobre una experiencia y luego deja que esa experiencia se deteriore mientras el precio no para de subir. Puesto 7. Starbucks. Durante años, pagar entre 80 y 120 pesos por una bebida en Starbucks fue aceptable porque había algo más en la transacción: el local, la atmósfera, el nombre escrito en el vaso, la sensación de que estabas comprando algo un poco más que café. El problema llegó cuando el precio siguió subiendo y todo lo demás empezó a bajar. Pedidos que tardaban 20 minutos, locales saturados, bebidas que llegaban incorrectas con una frecuencia que ya no era anecdótica. En México, en 2017, el hashtag Our Adiós es Starbucks llegó a ser tendencia nacional cuando una campaña en redes convocó a los mexicanos a dejar de consumir marcas estadounidenses. Starbucks tuvo que emitir un comunicado público defendiendo su presencia e inversión en el país, según reportó Reuters en ese momento. Años después, entre 2022 y 2024, la cadena reportó caídas en ventas comparables en múltiples trimestres consecutivos a nivel global, algo que no ocurría desde hacía años. El propio CEO reconoció públicamente que habían perdido conexión con sus clientes. Cuando el liderazgo de una empresa dice en voz alta que algo se rompió, no estamos frente a una exageración de redes sociales. Estamos frente a una fractura real. El boicot en este caso no fue un hashtag organizado, fue silencioso. Gente que simplemente dejó de ir. Y eso, en volumen, duele más que cualquier campaña. El 6 es diferente, porque ahí el problema no fue el producto ni el precio. Fue la asociación que millones de consumidores hicieron entre una cadena y algo que consideraban inaceptable. Puesto 6. Domino's. Domino's está en México en prácticamente cada colonia con delivery activo. Es una de las cadenas de pizza más reconocidas del país. Y a partir de finales de 2023 fue incluida en las listas de boicot impulsadas por el movimiento BDS y por comunidades de consumidores en todo el mundo hispanohablante, vinculada a que su franquicia en Israel había proporcionado comida gratuita a personal militar. Domino's, como corporación global, negó haber ordenado o apoyado esa acción, pero la asociación ya estaba hecha. Business Insider reportó en enero de 2024 que la franquicia australiana de Domino's registró una caída de 9% en ventas en Asia en el segundo semestre de 2023, atribuyendo parte del descenso directamente a que los consumidores asociaban el nombre con Estados Unidos y con Israel. Eso no es especulación de redes, es un número reportado por ejecutivos de la propia empresa en una llamada con analistas.
En México y en toda América Latina, la conversación en redes fue intensa y sostenida. No fue una tendencia de 3 días. Fue una postura que millones adoptaron frente a una marca que consumían de manera habitual. Y lo que hace único a este caso es que Domino's no cometió un error operativo. No subió precios de golpe, no cerró locales. Quedó atrapada en una conversación global donde el nombre de la marca se convirtió en un símbolo de algo más grande que una pizza. El 5 tiene otro ángulo, porque ahí la empresa no quedó atrapada en un conflicto externo. Ella misma tomó una decisión que sus clientes vivieron como un abuso directo. Puesto 5. McDonald's. McDonald's es la cadena de comida rápida más reconocida del planeta y una de las más visitadas en México. Y entre 2021 y 2024, sus precios subieron de manera sostenida en todo el mundo. En paralelo, el movimiento BDS impulsó llamados a boicot a McDonald's en mercados latinos por las mismas razones que afectaron a Domino's, después de que su franquicia en Israel donara miles de comidas al ejército israelí. En 2024, McDonald's llegó a comprar los 225 restaurantes de su franquiciado israelí para intentar contener el impacto, según reportó Al Jazeera en abril de ese año. Pero el boicot en México no fue solo político, fue también económico. Videos de recibos donde una comida individual superaba los 200 pesos en sucursales mexicanas se viralizaron en TikTok y YouTube. El CEO global de McDonald's reconoció públicamente que habían perdido clientes de bajos ingresos por las subidas de precio. Esa frase circuló en redes en español durante semanas. McDonald's no construyó su identidad sobre la exclusividad, la construyó sobre el acceso, sobre la idea de que cualquier familia, en cualquier momento, podía entrar y comer. Cuando esa promesa se erosionó al mismo tiempo que circulaban imágenes de su franquicia apoyando operaciones militares, el rechazo que recibió no vino de un solo lugar, vino de muchos a la vez. Antes de continuar, algo que vale la pena identificar. Hay una diferencia entre una queja y un boicot real. La queja dice, esto estuvo mal. El boicot dice, ya no voy a volver. Cuando en los comentarios de una marca esa segunda frase empieza a repetirse, con el mismo lenguaje, por personas que no se conocen entre sí, y los medios empiezan a recoger lo que antes era solo ruido, el umbral ya se cruzó. Ya no es una moda de una semana. Ya es un hábito de consumo que cambió. Los 4 que siguen ya cruzaron ese umbral, y el que viene ahora demuestra que a veces la crisis más profunda no viene de afuera, viene de la promesa central que una marca construyó durante décadas. Puesto 4. Pizza Hut. Piensa en la primera vez que entraste a un Pizza Hut. No en la pizza, en el local. La lámpara roja sobre la mesa, el buffet, el sonido de una familia un viernes por la noche. Para millones de personas que crecieron en los años 80, 92,000 en México, Pizza Hut no era solo una cadena, era un destino, un ritual. Esa clase de asociación emocional no se compra con marketing. Se construye visita por visita durante décadas. Entre 2020 y 2023, Pizza Hut aceleró el cierre de miles de locales físicos en Estados Unidos, migrando hacia un modelo centrado en delivery y carry-out. Las franquicias más grandes del país anunciaron el cierre de cientos de establecimientos. Reuters, CNBC y medios especializados en la industria lo reportaron con detalle. En México, el proceso fue más gradual pero visible. Sucursales emblemáticas que cerraron sin comunicado, locales transformados en puntos de solo recogida, la experiencia de sentarse desapareciendo poco a poco. Y ahí está el problema que ninguna app de delivery puede resolver. Puedes replicar la pizza, puedes mantener el menú, el precio, el repartidor en la puerta. Lo que no puedes replicar es la mesa donde tu familia se sentaba. Cuando una empresa elimina la parte de su identidad que sus clientes más leales más valoraban, esos clientes no migran al nuevo modelo, simplemente se van. Y se van llevando algo que la empresa no puede recuperar, la razón por la que iban en primer lugar. El 3 tiene una dinámica distinta, porque ahí la crisis no fue el cierre de locales ni una subida de precios, fue el trato. Y cuando el trato se vuelve público, lo que antes era una queja individual se convierte en algo que millones sienten como propio. Puesto 3. Wendy's. En febrero de 2024, Wendy's anunció una inversión de millones de dólares en pantallas digitales para sus menús, con la posibilidad de implementar precios dinámicos, es decir, precios que cambian según la hora y la demanda. La empresa explicó que la intención era ofrecer descuentos en horas de baja afluencia, pero lo que el público escuchó fue otra cosa. BBC, The Guardian, Associated Press y decenas de publicaciones más cubrieron la historia en horas. Los términos precios de Wendy's y cobro por hambre se convirtieron en tendencia en múltiples idiomas. La gente no lo llamó estrategia de optimización, lo llamó trampa, lo llamó abuso.
Lo llamó una señal de hacia dónde va toda la industria si nadie dice nada ahora. La aclaración oficial llegó rápido, pero en términos de percepción, la aclaración no tiene el mismo peso que el anuncio original. Lo que quedó en la memoria colectiva fue la imagen de una cadena de hamburguesas dispuesta a cobrarte más por tu almuerzo, simplemente porque tenías hambre a mediodía. Eso tocó algo que los consumidores consideran innegociable, que el precio en el menú es el precio que pagas, sin algoritmos, sin sorpresas, sin condiciones. El 2 y el 1 son diferentes a todo lo que hemos visto, porque los casos que vienen ahora son donde la indignación no fue solo del cliente, también fue de quienes trabajaban adentro. Pero antes de llegar ahí, una pregunta que quiero que respondas ahora mismo. Ya conoces 6 casos, 6 cadenas distintas, 6 maneras diferentes de romper la confianza del cliente. Y la pregunta que quiero que pienses es esta. Si una de estas cadenas que te falló mañana bajara sus precios, mejorara su producto y pidiera disculpas públicamente, ¿le darías una segunda oportunidad? ¿O hay cosas que, una vez hechas, ya no tienen vuelta atrás, sin importar lo que la empresa haga después? No es una pregunta con respuesta correcta. Hay quienes dicen que los negocios cambian, que las personas cambian, que si el producto es bueno hoy el pasado no debería pesar más que la experiencia presente. Y hay quienes dicen que cuando una marca te reveló cómo te ve, ya te dijo todo lo que necesitabas saber y ningún comunicado de prensa cambia eso. Las dos posiciones tienen peso real. ¿Cuál es la tuya? Escríbela abajo. Eso es exactamente la conversación que este canal existe para tener. Porque el 2 y el 1 que vienen son los casos donde esa pregunta se vuelve más difícil de responder. Puesto 2. Starbucks, segunda mención. No. Puesto 2. Carl's Jr. Carl's Jr. tiene presencia en México y en varios países de América Latina. Y durante más de una década acumuló llamados a boicot documentados por sus campañas publicitarias, calificadas repetidamente de sexistas por organizaciones de consumidores y medios de comunicación en ambos continentes. Desde los comerciales con Paris Hilton a principios de los 2000 hasta el spot del Super Bowl 2015 con Charlotte McKinney, la línea de comunicación de la marca fue consistente. Mujeres en ropa mínima, poses sugestivas, cuerpos usados para vender hamburguesas. En 2014, la organización Beauty Redefined lanzó una campaña activa de boicot bajo el hashtag #ShadeXtraCutTheCarls, ampliamente cubierta por medios latinoamericanos. En 2015, un comercial de Carl's Jr. para el mercado estadounidense que incluía modelos en posiciones sugestivas con referencias a la frontera México, fue catalogado de sexista y racista por medios en español, incluyendo LA Times en español y Vanguardia. La controversia fue cubierta en México de manera directa. Lo que hace que este caso sea diferente a los anteriores es la duración. No fue un error puntual, no fue una decisión tomada en un trimestre difícil, fue una estrategia sostenida durante años que priorizó la provocación sobre el respeto a su propio público. Y cuando una marca durante tanto tiempo envía el mismo mensaje, en algún punto la gente deja de leerlo como publicidad. Empieza a leerlo como postura. El número 1 no tiene esa duración. Tiene algo diferente, velocidad y escala, y es el caso donde todo colapsó al mismo tiempo, de una manera que nadie que haya entrado alguna vez a ese restaurante puede ignorar. Puesto 1, Hooters. Hooters opera en México desde 1997. Tiene más de 24 restaurantes en el país, 15 en Ciudad de México y zona metropolitana, y locales en Estado de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Es una marca que millones de mexicanos conocen, han visitado y asocian con una experiencia específica. Y en 2025, esa marca entró en quiebra en Estados Unidos. En marzo de 2025, Hooters se acogió al capítulo 11 de bancarrota en y cerró decenas de locales, según confirmaron documentos judiciales reportados por CNN Business. En junio de 2025, CNN reportó el cierre abrupto de más de 30 ubicaciones adicionales en estados como Georgia, Michigan, Texas, Tennessee y Carolina del Norte, sin lista pública de afectados y sin comunicación clara al personal. Hooters México emitió un comunicado señalando que sus operaciones son independientes y que la quiebra en no aplica a su mercado local. Grupo Dival, responsable de la marca en México, dijo que la empresa es financieramente estable. Pero la crisis de Hooters no empezó en 2025. Lleva años construyéndose. Ex empleadas de la cadena en distintos países relataron en entrevistas publicadas por Time, Business Insider y The New York Times prácticas que incluían evaluaciones de apariencia del personal, presión sobre el peso corporal y condiciones laborales que derivaron en demandas legales en distintos estados de Esos reportes no son rumores de Internet. Son investigaciones publicadas por medios de referencia durante más de una década.
Y eso es lo que construyó la indignación real. No solo los cierres abruptos, no solo la quiebra, sino la acumulación de todo lo que se había documentado sobre cómo esa empresa trataba a las personas que hacían posible cada servicio, combinada con el colapso que finalmente llegó y que para muchos clientes no fue una sorpresa. Fue la confirmación de algo que ya sabían. Hooters México dice que está bien. Puede ser cierto. Pero la conversación en redes en México después de la quiebra fue masiva y la pregunta que miles de usuarios escribieron fue la misma. Y yo que fui ahí durante años, ¿dónde quedo en todo esto? El número 1 de esta lista no es el más caro, no es el más reciente, es el que acumuló más capas de quiebre al mismo tiempo. Modelo de negocio, trato al personal documentado durante años, colapso financiero público y una presencia en México suficientemente grande para que la crisis se sintiera aquí de forma directa. Ninguna de estas 8 cadenas desaparece mañana. Los boicots de consumidores rara vez destruyen empresas grandes de un golpe. Lo que hacen es más lento y más profundo. Erosionan. Cliente por cliente. Visita que no se repite. Pedido que no se hace. Y esa erosión es silenciosa hasta que los números la vuelven imposible de ignorar. Lo que este video muestra no es una emergencia, es un patrón. El patrón de cómo una empresa pierde lo más valioso que tiene, no su capital. No sus locales, no su tecnología, la disposición de la gente a seguir eligiéndola. Y ahora la parte que también vale la pena escuchar. No todo es decepción. En los mismos años en que estas 8 acumulaban quejas, otras cadenas en México hacían exactamente lo contrario. El Farolito en Ciudad de México mantiene filas de 1 hora sin marketing masivo, solo con consistencia de producto y trato al cliente que no cambió en décadas. Raising Cane's, que llegó a México recientemente, creció en con base documentada en consistencia de producto y condiciones laborales notoriamente mejores que el promedio de la industria. Y cadenas como los Bisquets Obregón llevan generaciones siendo el ejemplo de lo que pasa cuando una marca no crece más rápido de lo que puede sostener sin perder lo que la hizo grande. La solución no está en evitar todos los restaurantes, está en saber reconocer las señales antes de que la decepción llegue. 3 cosas, solo 3. 1. Cuando una cadena sube precios de forma sostenida sin que la experiencia mejore de manera visible, está apostando a que tu inercia vale más que tu criterio. A veces ganan esa apuesta. No tienes que dejar que sea siempre así. 2. Cuando una empresa responde a una crisis con comunicados y cambios cosméticos, pero el problema de fondo no cambia, esa respuesta también es información. Te dice qué tanto eres cliente y qué tanto eres estadística. 3. El boicot más poderoso no es el que hace tendencia en redes, es el silencioso. Es simplemente no volver, sin hashtag, sin campaña, solo con tu dinero yendo a otro lugar. ¿Reconociste alguna de estas 8 en tu propia experiencia? ¿Hay alguna a la que ya le dijiste basta y no volviste? ¿O hay una que tú pondrías en esta lista y no aparece aquí? Cuéntanos en los comentarios ahora. Y si conoces una cadena en tu ciudad que sí cumple con lo que promete, escríbela abajo. La próxima lista la construimos entre todos. Si hay alguien en tu familia que va a alguno de estos lugares todas las semanas sin pensarlo 2 veces, mándale este video ahora mismo. A tu mamá, a tu pareja, al grupo de la familia. No para que entre en pánico, para que la próxima vez que abra la aplicación o entre a un local, lo haga con un poco más de criterio. Eso no cuesta nada y puede cambiar bastante. Dale like si esto te abrió los ojos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente análisis. Hay más cadenas por revisar, más promesas por verificar, más casos que no son lo que parecen. El basta más poderoso no se grita en redes, se ejerce con cada decisión de a dónde va tu dinero y con cada vez que eliges no volver. Nos vemos en el siguiente.